Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao, Palabra de Dios, y los que nos ven también por YouTube. Seguimos y retomamos el acercamiento a un estudio bíblico, donde vamos descubriendo cómo leer la Biblia. Cómo leer la Biblia en la Iglesia. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? La Escritura, pues, es el testimonio privilegiado, puesto por escrito, de un acontecimiento. Un acontecimiento que se resume en un encuentro personal con Dios. La Biblia ha sido escrita para propiciar y facilitar que cada uno de nosotros, hoy, aquí, ahora, podamos tener este encuentro personal con Dios. Hemos ido viendo cómo se fue formando, a través de distintas colecciones, la Escritura. La primera colección, hemos dicho que es el Pentateuco, los 5 primeros libros. Penta significa 5, teuco, por rollos, libros, escritos, los 5 primeros escritos. Hemos visto ya cómo hemos de leer en cristiano la Escritura. Así, Éxodo lo hemos leído desde la primera carta de Corintios, capítulo 10, donde nos explica que todo eso ha sido escrito como ejemplo y modelo para nosotros, hoy, aquí y ahora. Igualmente, hemos leído el libro del Génesis, cómo tenemos que interpretarlo como el proyecto original de Dios al crear, pues, el universo, en el sentido de buscar nuestro por qué, nuestro cómo y nuestro para qué en nuestra vida. Y también hoy vamos a empezar a leer un libro que normalmente, incluso en las universidades teológicas, se salta. Como que dice, es muy complicado y lo vamos a saltar. Podríamos tener también como esa tentación nosotros. No lo vamos a saltar, lo vamos a leer, porque habla de sacrificios, de fiestas, de liturgia, del sacerdocio, de la tribu de Leví, de cómo de la tribu de Leví se saca una familia pues se saca una persona que es sacerdote, cómo tiene que realizarse el culto, de qué manera, de qué formas. Al final se habla del diezmo debido a los sacerdotes y para qué es el diezmo. Todo esto normalmente cuando uno lee los evangelios dice, o simplistamente, ¿verdad? Es que Jesús eso ya no sirve, eso ya está superado. ¿Bien? No lo debemos de interpretar de una forma tan simplista. Hemos de llegar y hemos de buscar, ¿sí?, la profundidad, el sentido de la Escritura. Como vamos a ver, no en cuanto institución, sino más bien como profecía. Una profecía que queda cumplida y superada en Cristo, en el Evangelio. Por eso, para saber qué es lo que se cumple y qué es lo que se supera, hemos de leer, pues, el Levítico. Además, que está en la colección más importante del Antiguo Testamento, hablando, por supuesto, en la colección más importante, que es la Torá, la ley, lo que nosotros llamamos Pentateuco. Por lo tanto, no lo podemos pasar así por encima. Bien, hemos de entender entonces esto. Sacrificios, fiestas, liturgia. Igualmente, hemos de comprender el contexto. ¿En qué contexto fue escrito este libro? Pues al igual que el libro del Génesis, el contexto es la diáspora del pueblo de Israel, de los judíos. Están en el exilio, en Babilonia. Ha desaparecido el templo, han desaparecido los profetas, han desaparecido los reyes, ya no tienen una tierra, la tierra prometida, la tierra de Israel, pues ha sido completamente invadida, viven en tierra extraña,
son sometidos, oprimidos, son esclavos, y en ese momento se preguntan, ¿por qué nos ha pasado esto? Y en ese momento, fíjense, se escribe el Levítico, con todos los sacrificios, normas, y desde lo más mínimo, como queriendo decir, porque no hemos cumplido la ley, porque no hemos hecho los sacrificios ni nos hemos purificado conforme a Dios. Por eso estamos y nos encontramos de esa manera. Esa es la respuesta que se ofrece, ¿bien? Por lo tanto, el exilio es explicado desde la ruptura de la alianza. Y entonces entiende el pueblo, o lo que queda del pueblo, porque no hay pueblo. Es un justo castigo de Dios por la desobediencia a los términos de la alianza. Hemos sido justamente castigados. ¿Y cuál es la causa del castigo? Mira, esto eran el ritual de los sacrificios. Esto era lo que el Señor quería del sacerdote y de los sacerdotes. Y esto eran las reglas respecto a la pureza y a la impureza. ¿Bien? Y estas eran las normas éticas, culturales y leyes de la tradición y de la costumbre que ustedes desobedecieron. La ley era una ley de santidad, sean santos porque Dios es santo. Y ustedes no cumplieron con esa norma de santidad y la dejaron pues aparte. Y así recorriendo un poco todo el libro del Levítico, vemos cuál es la respuesta al justo castigo de Dios. Israel aprende entonces la lección de la historia, la lección del Señor. Si viven en una situación de exilio problemática, no es por la debilidad de Dios. El Dios de Israel es un Dios débil, por eso no les pudo proteger. No. No es porque Dios aborreció a Israel, o renunció o desechó al pueblo de Israel. Tampoco es porque Dios desistió de su alianza o rompió la alianza. No. También hay un gran mensaje de esperanza en el Levítico para estos que se encuentran en el exilio. Dios volverá a realizar la hazaña de su éxodo para mayor gloria de su nombre. Venga, volvamos a la ley, con todos estos preceptos, con todas estas cuestiones. Jesús dirá hasta la última yod. Se traduce en las Biblias como, como una tilde, ¿verdad? Hasta la última tilde de la ley. Pero yod es una palabra en hebreo que es la más pequeñita, sí, tiene forma de coma, ¿verdad? Pues tiene que cumplirse hasta esa mínima palabra. Esto era lo que en aquel tiempo se entendía. Por lo tanto, si cumplimos de nuevo la ley al pie de la letra, por lo tanto los fariseos no eran tan mala gente, si la cumplimos así a rajatabla, el Señor volverá a la hazaña, a hacer la hazaña, a repetir la hazaña del éxodo. Nos liberará de la esclavitud. Y entonces esa es la respuesta que daba el Levítico, y desde ahí lo hemos de ver. Así podemos ver una interpretación literal, no literalista. Aquí pone esto, aquí se dice... No. La forma de interpretar la Biblia literal es el contexto en el que fue escrito. ¿El autor qué intención tenía? Pues esto que acabamos de decir. ¿En qué circunstancias se encontraba el público al cual se dirigía? Pues ahí, en el destierro, ¿verdad? Sin esperanza, sin templo, sin rey, sin tierra,
incluso sin Dios. Bien, pues en estas circunstancias se escribe el Levítico. De ahí vemos todo lo que significa el judaísmo que nació de acá. Bien, el judaísmo pues se basaba, vamos a la ley. De hecho, cuando regresaron al pueblo, a Israel, lo primero que encontraron haciendo excavaciones en el antiguo templo fue unos rollos. Y en esos rollos, ¿qué estaba? La ley, el Levítico. Y fíjense, estaba en hebreo, la tradujeron en arameo para que el pueblo la pudiera entender. Pero fíjense qué emoción tan grande. Al leer la ley, el que la leía, los sacerdotes y el mismo pueblo, rompió a llorar. Una emoción impresionante, diciendo, mira, esto para nosotros es palabra de Dios. Esto para nosotros lo tenemos que cumplir ahora al pie de la letra, ¿verdad? Porque el Señor está realizando otra vez la hazaña del Éxodo. El Señor nos visita. Entonces, digo esto ¿para qué? Para que comprendamos la importancia del Levítico, también en Éxodo, en Números, en Génesis está la ley, es la colección de la ley, es el Pentateuco que estamos viendo, para descubrir en ello la importancia de la ley para el judaísmo nacido entonces. Pero, como siempre, yo soy cristiano, nosotros somos cristianos, por lo tanto los cristianos leemos la Escritura desde la perspectiva de su cumplimiento y su superación. Y así es en Cristo como lo tenemos que comprender. Por lo tanto, más trabajo les voy a dar. Para poder leer el Levítico, hemos de leer también el libro de los Hebreos. Porque los Hebreos, este libro, pues se refiere constantemente al Levítico, pero quiere llegar a la profundidad. ¿Qué significa la ley? ¿Qué significa el sacerdocio antiguo? Todos estos sacrificios, estas fiestas, estas liturgias, ahora, una vez llegado Cristo, ¿ya no sirve para nada y no hay que leerlo y hay que desecharlo? ¿O hay algo que puede ser rescatado? Si Jesús se presentó como profeta, pero no se presentó como sacerdote, no era de la tribu de Leví, ni de una familia levítica, ni fue consagrado como sacerdote para ofrecer cultos y sacrificios. Entonces, ¿la fe cristiana es una fe sin sacerdocio? ¿Sin sacerdotes? Entonces, ¿cómo llegamos a la relación con Dios? ¿Directamente, de forma individual? ¿O Jesús, como dicen algunos, vino para decir que Dios no existe y no hace falta relaciones con Dios? Todo se reduce a este mundo y a las cosas de esta tierra. Dios ha muerto en la cruz. El humanismo ateo, el individualismo religioso. Humanismo ateo muchos lo profesan, parece que no, ¿verdad? Otros el individualismo religioso, el protestante, yo y Dios y yo y nadie más, y no hace falta mediadores de ningún tipo. O ¿quién es el mediador? ¿Y cómo es la mediación? Esto es lo que responde el autor de la carta, libro o sermón o homilía a los hebreos, ¿verdad? O a los cristianos de aquel tiempo, que responde a todos estos interrogantes que acabo de hacer. Por lo tanto, es bien interesante y bien importante leer también el libro de los Hebreos. Fijémonos, en la existencia, en la vida cotidiana de cualquier hombre, es esencial las relaciones interpersonales.
Uno es persona en la medida que se relaciona con otras personas. No somos mónadas, no somos individuos aislados. Esto nos llevaría a una soledad caótica, un abismo envuelto en tinieblas, recordemos el Génesis, sino que somos personas cuando, porque nos relacionamos con otras personas. Eso es lo que nos da identidad y da sentido y significado a nuestra vida. En la Biblia, en la Escritura, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, ignora absolutamente concebir al hombre aislado. Eso es un invento de la filosofía que existía en torno a Lutero, y de ahí todos los protestantes. Leen la Biblia así, como si se dirigiera al hombre aislado. Eso es falso, eso es antibíblico. La Escritura no tiene esa mentalidad de hombre aislado, Dios y yo y Dios. No, nunca. No. La Escritura siempre habla de pueblo, siempre habla de cuerpo, siempre habla de un templo, pero con piedras vivas, personales, edificado, ¿verdad? Las relaciones interpersonales. Pero hay una relación interpersonal que es la más importante, es la fundamental. Es la relación personal con Dios. Y esta relación interpersonal con Dios condiciona todas las demás. Sin esta relación personal con Dios, la relación personal con los demás queda rota. ¿Bien? Repetimos constantemente, la Biblia tiene una sola finalidad, letra escrita para que a través de ella podamos tener un encuentro personal con Dios. Y recordemos esto, el individualismo religioso, tipo secta protestante, es ajeno a la misma Biblia. Podemos leer, por ejemplo, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice así: si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Ahí está la cuestión. Es decir, yo y Dios y yo amo a Dios, y Dios me ama a mí, aleluya, gloria a Dios. No, si no hay relaciones interpersonales con tu prójimo, disculpa, pero no hay relación interpersonal con Dios. Nadie puede decir amo a Dios y no amar al prójimo. Son dos mandamientos que vienen unidos. Vamos a ver las respuestas que da el autor del Levítico ante esta situación. Primera respuesta: la institución del sacerdocio. Entonces, el sacerdote es la persona elegida para ser responsable, el responsable social, comunitario, para las relaciones con Dios. Al servicio siempre del grupo, del pueblo y de cada uno personalmente. En definitiva, es lo que se denomina mediador. Entonces había que elegir a un mediador responsable al cual el pueblo, el grupo, pudiese acudir para que éste estableciera relaciones personales con Dios. En la mentalidad de aquel tiempo, vamos a ver, Dios es santo, 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 es 3 veces santo, es fuego devorador, es una luz fulgurante. Hay una imposible correspondencia a esta santidad divina. ¿Quién será santo para poder llegar al 3 veces santo? Es imposible una relación con Dios sin una transformación
de mi ser, porque Él es el absolutamente otro, el otro distinto, el otro santísimo, altísimo, el Shaddai, es el que habita en los más altos montes, en lo alto, ¿verdad? El altísimo, de ahí viene él, significa Dios, Shaddai, entre los montes, en los altos. ¿Quién podrá llegar a Dios? ¿Quién podrá presentarse cara a cara con él? Fijémonos que en todo el Pentateuco, en toda la ley se nos dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Morirá al instante, ¿verdad? Entonces, es que a Moisés se le presentó o a Elías, sí, pero la espalda, el paso, ¿verdad? Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Por eso era tan importante el salvaguardar la santidad de Dios. Hemos de ponernos a la mentalidad de aquel entonces. Estamos hablando de un mediador. Ahora bien, ese mediador, ¿cómo tendría que ser? ¿Qué persona puede establecer de mediador para que el pueblo, el grupo o cada persona pueda establecer una relación con Dios? ¿Cómo tendría que ser este mediador? Eso es lo que responde el libro del Levítico. Se trata de pasar, porque hay una separación, vamos a ver este sistema de separaciones rituales, pero con el afán de decir, es que lo santo es santo y lo profano es profano. Es decir, es que una cosa distinta es Dios en su santidad de el mundo en su secularidad, en su ser profano. Es decir, Dios no puede mezclarse con nosotros, Dios no puede estar en este mundo, en las cosas de este mundo. Es irreconciliable, no se puede, no hay manera, no hay modo. Entonces, ¿cómo podemos pasar del nivel profano al nivel sagrado? Esta es la preocupación del sacerdote que escribió el Levítico. ¿Cómo pasar de lo profano? Porque a causa de haber violado estas normas y estas reglas, estas leyes, estamos como estamos, sin ser pueblo, en soledad, en un abismo envuelto en tinieblas, es decir, un desastre, en una depresión constante. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pasar de lo profano a lo sagrado? ¿Cómo llegar a Dios para poder establecer de nuevo estas relaciones, como la que tuvo Moisés? ¿Cómo puede ser esto? Fijémonos bien que el Levítico empieza con una palabra. ¿Por qué le llamamos Levítico? Porque así lo tradujeron los 70 sabios, ¿verdad? En la Biblia de los 70 lo llamaron Levítico, pero los judíos, en el judaísmo, hemos dicho que se llama por la primera palabra, y la primera palabra es Vayikra, es decir, y llamó. El Levítico es continuación del Éxodo. Fijémonos que en el Éxodo, en el capítulo 40, versículo 34, ¿verdad?, habla de la tienda de encuentro, donde está Dios y Moisés, y Dios hablando con Moisés cara a cara, y entonces vemos, y entonces llamó Vayikra, Yahvé, a Moisés y le habló. Lo que quiere hacer es coincidir. Mira, es que Dios puso esta ley y se la dijo directamente a Moisés. La ley es revelación de Dios. Y en tal alto punto quiere ponerla este autor. Siguiendo el rollo del Éxodo, ahora viene el Levítico en su primer capítulo. Bien, vamos a verlo en general porque hoy quiero terminar el libro del Levítico y Hebreos al mismo tiempo. Una tarea muy difícil, pero que intentaremos hacer una síntesis. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo un hombre puede llegar, siendo profano, siendo terreno, puede llegar a la morada de Dios, a la tienda, y hablar con él cara a cara
en favor del pueblo. Porque el pueblo todo y en sí mismo, ¿cómo va a llegar a Dios? Eso es imposible. Necesitamos un mediador. Necesitamos, la respuesta de este autor es un sistema de separaciones de tipo ritual. Bien. Cuando leemos el Levítico, vemos este sistema de separaciones. Primero, de las 12 tribus, aparta una tribu entera. Las 12 tribus de Israel, aparta la tribu de Leví. Y tienen una forma especial de consagración para servir a Dios. Entonces, de las 12 tribus, solo una tribu consagrada al servicio de Dios. Primera separación. Segunda separación. De esa única tribu, la de Leví, por eso se le llama levitas, de esa única tribu aparta una sola familia. De toda la tribu, una familia, que va a recibir, otra vez con ritos concretos, otra consagración especial. La consagración primero de la tribu una familia, consagración de esa familia de una forma particular, pero viene una tercera separación. De la familia se aparta un solo miembro que va a ser el sacerdote, con una consagración especial. Lo podemos leer en el capítulo 9 del libro del Levítico. Bien, ¿cómo será esa consagración especial? ¿En qué día? ¿En qué forma? Este libro es muy minucioso. Va al detalle, va a los mínimos. ¿Cómo se tiene que hacer y de qué forma? Bien. Primero tiene que ser un baño, después tiene que ser ungido, tiene que tener un ornamento, unos vestidos especiales, y también es importante mantenerlo en este estado de consagración, mantenerlo en santidad, porque si se mezcla con lo profano, ahí habla sobre todo de las cuestiones sexuales muy al detalle, si entra un poquito o se mancha con lo profano, ya no puede, deja de ser mediador, ya no vale, ya no sirve, hay que elegir otro. Entonces es bien radical en este sentido. Ahora bien, hemos visto cómo se aparta una tribu, de esa tribu una familia, de esa familia una sola persona, vemos su consagración, pero también hay que apartar un lugar. No puede Dios manifestarse en un lugar mundano, profano. Entonces hay que apartar un lugar, y es el lugar en el que solo puede entrar el sacerdote, el que ha sido destinado y consagrado para eso, ¿verdad? Y ahí ofrecer sacrificios. Pero solo puede entrar el sacerdote y ofrecer sacrificios. Toda la primera parte nos dice sacrificios distintos y diferentes, ¿verdad? Los primeros 6-7 capítulos del Levítico. Quinto, y fijémonos hasta dónde llega la separación. Una vez hecho esto, el sacerdote, después de haber sido elegido de la tribu la familia, de la familia el sacerdote, después del baño, de la unción de las vestiduras, del mantenimiento en santidad, purificaciones, abluciones, que si se lava las manos, que si se lava... todo tiene que ser puro, purificado, tiene que ir solo, no puede ir acompañado por nadie, tiene que ir solo para no ser contaminado, y tiene que ir solo al lugar del sacrificio y solo hacer el sacrificio él. Pues después de esto, el sacerdote no puede entrar en la esfera divina. ¿Por qué? Porque es un hombre terreno. Y entonces, ¿cómo solucionar esto? Pues esto se soluciona sacrificando animales o vegetales, pero sobre todo sacrificando animales. Entonces el animal quemado y con la sangre derramada llega a Dios. Pero ese animal tiene que ser separado, tiene que ser puro, tiene que ser el primer nacido, tiene que ser, es decir, otras cuestiones de separaciones y de rituales. Pero uno puede decir, tanta cosa, ¿para qué hay que saberla? Es muy importante esto.
Es muy importante esto para saber cómo hay que entender la santidad de Dios. Y si yo tengo que ser santo porque Dios es santo, esa es la ley. Es serio, es serio, es interesante, el respeto, veneración que hay que tener. Importante. Fijémonos dos cosas interesantes. Sacrificio, he hablado ya de sacrificio. Sacrificio nosotros lo entendemos como privarse de algo que es bueno, pero me privo de ello, por lo tanto es sacrificio. Bien. Pero sacrificare significa hacer sagrado. Sacri viene de sacro, de sagrado, y ficio es de hacer. Hacer sagrado. Hacer algo sagrado. Entonces, sacrificar un animal significa hacerlo sagrado. Ahí viene. Y también el sentido y el significado de la sangre. ¿Por qué la sangre es como rociada y echada por todas partes, rociada? Se rociaba al pueblo con la sangre, etcétera. ¿Por qué? Porque se entendía en la mentalidad de aquel entonces, hoy no, no somos testigos de Jehová, se entendía que en la sangre está la vida. Y por eso Dios quiere que se le ofrezca la vida, una vida, por eso se le ofrece la sangre, ¿verdad? Porque en la sangre está la vida. Era esa la forma de entender, por eso la importancia de la sangre y del rociar con sangre. Hemos visto estos elementos ascendentes de cómo llegar a Dios, y al final, que es lo que dice la carta de los Hebreos, el sacerdote no sirve. Es decir, el mediador no sirve porque tiene que ofrecer animales, pero el animal tampoco sirve. Es decir, a Dios le agradan los animales, le agrada la sangre de los animales, por muy consagrada, muy pura, muy digna. Es decir, no va a servir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Les dejo para que ustedes se respondan, ¿verdad? Después de estos elementos ascendentes viene el elemento central, que es cuando el sacrificio llega a Dios, llega a la vista de Dios. Y entonces, si es agradable a Dios, si se han cumplido con todas las leyes anteriores y todas las normas, sin quebrantar ni una, porque si se quebranta alguna, ya no es agradable a Dios y entonces Dios no lo recibe. Entonces, si se ha cumplido todo tal cual, entonces Dios lo acepta y hay un proceso descendente. Es decir, porque el sacerdote es mediador entre Dios y el pueblo. Ya se ha llegado a Dios por medio de animales, del sacrificio. Ahora tiene que bajar, ¿verdad? Ahora tiene que haber un aspecto ascendente para que el sacerdote vaya al pueblo. Y así hacía. Y entonces también se nos indica cómo en este elemento descendente el sacerdote se presenta ante el pueblo y ofrece el perdón de los pecados. Por ejemplo, en la fiesta del Yom Kippur, ¿verdad? Entonces sus pecados quedan perdonados. Después en Hebreos dirá, imposible que la carne de un toro o de un cordero o de palomas perdone pecados, eso no puede ser, ¿verdad? Pero así se entendía en aquel entonces. Por eso hay un cumplimiento, porque ahora Cristo sí que es agradable al Padre, el único sacrificio agradable al Padre es Cristo, es su cuerpo entregado en sacrificio y su sangre derramada, eso sí que es agradable porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces viene por la sangre de Cristo el perdón de los pecados de una forma real, la Eucaristía, ¿verdad? Ya les he respondido. Eso es la carta de los Hebreos, eso es lo que nos dice. Bien, entonces llega al pueblo el sacerdote, el mediador, y entonces dice, sus pecados están perdonados. O también, porque se acudía a él para que se acabaran las calamidades. Podrían ser plagas, podrían ser catástrofes naturales, terremotos, podrían ser situaciones difíciles. Entonces, miren, mi sacrificio ha sido el sacrificio del animal que yo he realizado, ha sido grato a Dios, acepto a Dios, por lo tanto, se acabaron las calamidades. Ya no va a haber catástrofes y todos contentos, ¿verdad? También era una forma se decía, de aplacar la cólera de Dios. Dios está lleno de ira. Entonces,
vamos a ofrecerle un sacrificio para que se calme, ¿verdad? Porque está bien enojado y al estar enojado va a acabar con todo y con todos. Entonces, no. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando Dios está enojado y Moisés habla con él, porque Dios dice, voy a destruir este pueblo. Y Moisés dice, pero ¿cómo vas a destruir este pueblo? Si lo has sacado, lo has liberado y ahora vas a... No, ten misericordia. Y aplaca la ira de Dios, que quería destruir. Igualmente con Abraham. Abraham dice, bueno, pero si ahí Sodoma o Gomorra era, ¿verdad? Si ahí hay al menos 50 personas justas, ¿perdonarías al pueblo? Sí, lo perdonaré. ¿Y si solo hay 25? Bueno. ¿Y si solo hay 10? Bueno. ¿Y si solo hay 2? Mira, si solo hay 1, perdono a este pueblo. Entonces vemos ahí la fuerza de la intercesión, la fuerza de la mediación, que se tomaban tan en serio, pues, el autor del libro del Levítico. Solamente para entenderlo, ¿bien? Y también, aparte de esto, cuando bajaba el sacerdote, daba instrucciones, daba doctrina, instrucciones divinas para seguir el camino recto. Miren, el Señor quiere que sigamos por acá, por este camino, y no nos desviemos. Y entonces era toda una enseñanza y las distintas bendiciones divinas. Bien, claro, el protestante dice no al Levítico, pero después dice sí, ¿verdad? Como decir, mira, si tú das diezmos, si tú cumples con una serie de ritos, si tú le das al pastor, que es el mediador de ellos, el sacerdote de ellos, ¿verdad? Entonces él te va a dar salud, dinero, riqueza, prosperidad, bienestar material, bienestar emocional. Pero si le das el diezmo, es decir, son ladrones, porque no hay otra palabra para decir, son ladrones, son asesinos, son gente que viene a destruir. Nada de eso es la bendición divina, es otra cosa. Y en Cristo sabemos que la bendición divina es la resurrección y la vida del mundo futuro. Si ofrecemos nuestra vida como Él la ofreció, amando con amor gratuito, y esta es la verdadera bendición. Leamos todo el capítulo 1 de Efesios, bendiciones espirituales. Se nos hace hijos de Dios, santos, inmaculados, sin mancha, sin pecado, miembros del cuerpo de Cristo, que es la cabeza de todo y de toda la humanidad. Bien. Ahora, esto es más o menos el libro de Levítico, pero aquí lo que yo he querido señalar y acentuar es el hombre por sí mismo es incapaz de pasar de lo profano a lo sagrado. ¿Qué problema? ¿Y entonces? ¿Qué pasó aquí? Cristo toma este proyecto de elevarse, de descender, de ascender y de volver a descender. Toma este proyecto porque el proyecto fundamental del principio era ese, es decir, necesitamos un mediador. Y entonces los hebreos dicen claramente, para nosotros es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero solamente en la carta de los hebreos lo tenemos de una forma explícita. Claro, Cristo es sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el mediador. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Por muchos primicias que tú des, por muchos diezmos, por muchos animales, por muchos sacrificios que hagas. No, solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que nos abre el camino para que nosotros mismos lleguemos a Dios personalmente. Pero si aceptamos la única mediación de Cristo, como la vamos a ver. Entonces, solamente desde el libro de los Hebreos podemos entender el Levítico. Pero si estudiamos el libro del Levítico es para ver cómo se cumple en Jesús, lo vamos a ver ahora, y cómo se supera. Porque Jesús mismo, en el Evangelio según San Mateo, dice que hay que cumplir hasta la última yot de la ley y superarla. Y entonces, ¿cómo podemos cumplir eso?
Si tomamos el Levítico como una institución y con unas normas y encerrada en sí misma, estamos perdidos. Pero el autor de los Hebreos dice que no es una institución, sino que es una profecía. Ese es el cambio. Y que tiene su cumplimiento en Cristo. El Levítico lo que nos abre es al proyecto fundamental. No a una institución en sí misma cerrada, no, a un proyecto abierto, se va a cumplir y se va a superar. Pero mientras tanto, está esta institución temporal. Después ya se va a renovar, pero mientras tanto, esta institución temporal. Vamos a hablar ahora de los sacrificios. Desde el capítulo 1 tenemos todo el ritual de los sacrificios. Vamos a tomar solamente aspectos más llamativos. Primero, de Dios es la sangre de todo ser vivo, porque la vida está en la sangre. Ya hemos dicho. Y Dios es el dueño de la vida, es decir, Dios es el dueño de la sangre, porque en la sangre está la vida. Todo lo que se ofrece al Señor debe ser perfecto, santo, y debe ser tratado como tal. Eso supone la humilde confesión del pecado, la imposición de manos a la víctima. Ahí le pasaba, por ejemplo, en la fiesta del Yom Kippur, a imponer las manos al animal, entonces le pasabas tu pecado al pobre animal, ¿verdad? Y así recobraba uno la pureza perdida para acercarse confiadamente a Dios en el culto. En los sacrificios, fijémonos que hay como dos tipos. El holocausto, Olá, LH, que significa se quemaba la víctima entera, no quedaba absolutamente nada, ¿verdad? Y el sacrificio de comunión, Zebah Selamín, es decir, ZBH, sacrificio para la comunión. Entonces, el holocausto lo que se hacía era, se sube al altar, a lo alto, y se quema, y en forma de humo, aroma, perfume, por eso habla tanto el Apocalipsis y San Pablo de ello, ¿verdad? En forma de humo y de aroma perfumado, entonces se eleva al cielo, ¿verdad? Es decir, llega a Dios, es una forma de decir que sube. Y después la ceniza que sobraba se echaba en un vertedero pues especial. Esto era el holocausto. Y sacrificio de comunión, el Zebah, ¿qué era eso? El ZBH. Una parte del animal pertenecía al Señor, era quemada. La sangre se derramaba en torno al altar. La grasa y otras partes del animal se quemaban, se ofrecía a Dios. Y después la carne se asaba y se repartía entre los participantes y los comensales del banquete sagrado. Era la comunión. Bien. Es importante entender esto para después referirlo a Cristo. Y ya, pues, uno puede tener claro, esto se refiere a la misa cristiana, es a la Eucaristía católica, ¿verdad? Si lo entendemos, así es. Había también un sacrificio de alianza, era de holocausto y de comunión al mismo tiempo. Un sacrificio de expiación, que ya hemos hablado de él, el Yom Kippur, para el perdón de los pecados. Se imponía las manos al animal, se soltaba el animal y ahí se destrozaba el animal y con él todos los pecados. Y también se encontraba lo que significaba la ofrenda de las primicias, bien, que era también un sacrificio. Dios nos ha dado pues la tierra, nosotros la trabajamos y lo primero que sale de la tierra es para Dios, ¿verdad? Y se ofrece así. Recordemos que estábamos hablando del sacerdocio levítico. Bien. Sacerdocio. Un hombre consagrado, apartado de todo lo profano e impuro,
con numerosas purificaciones, sacrificios expiatorios, para así poder entrar él solo en el lugar del Santísimo, el Santo de los Santos. Tenía que ser un hombre de conducta intachable. La pureza también trata el libro de Levítico. El impuro no podía participar en el culto, porque Dios es vida, es santidad, es belleza, es hermosura. Entonces un impuro no puede entrar ahí. Recordemos, por ejemplo, a Mateo, aquel que entra al banquete y no entra con vestido de fiesta. Entendiendo a Mateo, porque Mateo habla judíos, podemos entender todo este contexto, ¿verdad? Y de ahí. Por eso es interesante estudiar el Levítico. Y el concepto de santidad, tan importante, que Mateo recoge, sean santos, o sea, sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Sean santos porque Dios es santo. Este concepto de santidad es bien importante. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Por lo tanto, la santidad está en el que vive según la letra y el espíritu de la ley. Es el que puede tratar con cercanía ante Dios. Tiene que renunciar a la idolatría. La práctica sexual en este hombre era muy severa. Justo, respetuoso, honrado, y siempre el sacerdote tenía que ser compasivo, muy compasivo con el pueblo. Bien, pues esto es el Levítico. Ahora, vamos a pasar al cumplimiento y la superación. En Cristo se cumplen los designios de Dios y el proyecto fundamental del sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Cómo llegamos a afirmar esto? Analicemos, junto con el autor de la Carta a los Hebreos, y desde el Nuevo Testamento también, el proyecto fundamental de este culto. Jesús, pues se presenta como profeta. Si lo vemos así, generalmente los evangelios, Jesús no dice, yo soy el sacerdote y voy a actuar como sumo sacerdote. En ningún momento dice eso. Vamos a ver Mateo, capítulo 26, versículo 28. ¿Ya lo tienen? Dice así: porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora sí que entendemos por qué dice sangre, y por qué dice alianza, y por qué dice muchos, y por qué dice perdón de los pecados. Pero si no leemos el Levítico no podríamos entender esto. Jesús está presentando su propia sangre, mi sangre, y la sangre de la alianza, la nueva alianza, la eterna alianza, es decir, está haciendo otra alianza. Es el sacerdote, es la víctima y es el altar, nos dice el Apocalipsis. Ahí se está presentando como sacerdote, pero que ofrece su propia sangre, sangre derramada. Ahí vemos cómo se rociaba al pueblo con la sangre del animal sacrificado. Ahora la sangre es la sangre de Cristo. Y es una sangre derramada, ahí lo vemos cruelmente en la cruz. Cae su sangre sobre el madero, hasta que cae en la tierra, ¿verdad? En Lucas, capítulo 22, versículo 20. Vamos viendo cómo Jesús ya se presenta como sacerdote, víctima y altar. Capítulo 22, versículo 20. Así lo dice Lucas. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Una nueva copa, que es la sangre de Cristo, derramada por vosotros. Ahí está cumplimiento. No se cumple con un animal, sino que se cumple con su propia persona.
También podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, que es las palabras de la institución pues más cercanas a Jesús, las primeras que se escribieron, porque Mateo y Marcos y Lucas se escribieron pues mucho después. Pues en el capítulo 11, versículo 25 dice: asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, háganlo en memoria mía. Ahí está, la nueva alianza en mi sangre. Ya no es la antigua alianza, Pablo lo llamará Antiguo Testamento. Ahora hay algo nuevo. Y dice claramente, esto es, yo lo recibí del Señor, lo que les he transmitido. Esto es lo que nos ha transmitido. Evoca, por lo tanto, un sacrificio de alianza. Ya hemos visto holocausto y hemos visto sacrificio de alianza. Y ese sacrificio de alianza, ¿cómo desemboca? En la comunión, ¿verdad? En el comer. ¿Acaso esto no nos está hablando explícitamente de la misa católica? Es evidente, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Es clarísimo. Como también lo que hizo Moisés en el Sinaí. Por lo tanto, en 1 Corintios 11, versículo 20, dice: cuando se reúnen en común, eso ya no es comer la cena del Señor. Está hablando de la cena del Señor, de la última cena, de la Eucaristía, de la misa, de la comunión, pero lo han tergiversado. Ya no lo hacen conforme las normas, porque las normas y las leyes hay que cumplirlas. Siguen siendo normativa para ser conforme el Señor quiere, porque si no deja de ser un sacrificio y no es acepto a Dios. Y puede pasar, pues lo que dice después. Por eso son castigados, ¿verdad? Tantos débiles y tantos mueren entre ustedes, y tanta soledad y tanta tristeza y tanto fruto del mal espíritu. ¿Por qué? Porque no celebran como se debe. Porque este sacrificio, porque la cena del Señor no es celebrada según se debe, en amor y en comunión con los más pobres, específicamente. Bien. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22, dice lo siguiente: por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Más claro? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Fijaos en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan a los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que entren en comunión con los demonios, ¿verdad? No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Evidente. Sacrificio de la alianza, ¿verdad? La comunión hay que comer. Juan nos habla más directamente: el que no come de mi carne ni bebe de mi sangre puede tener vida eterna. Se está refiriendo a la Eucaristía, no nos hagamos bolas, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo opone y pone en paralelo la comunidad
eucarística, la comunión de la Eucaristía, de la misa, lo pone en paralelo con la comunión del pueblo de Israel, ¿verdad? Con los animales sacrificados, y lo contrapone también. Bien, aquello era comulgar con el altar y con la víctima. ¿Y los paganos qué hacen? Celebran sus banquetes también, pero lo ofrecen a los demonios y entran en comunión con los demonios. Claro, los ídolos no son nada, pero si tú lo comes de esa carne, pues entras en comunión con los demonios. Entonces, está hablando claramente del sentido y del significado de la Eucaristía que ya se celebraba en aquel entonces, como sacrificio de la alianza, copa de la nueva alianza, hemos visto. Bien, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva, pues sois ácimos. Está hablando de los panes ácimos, ¿se acuerdan de los sacrificios? Porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. ¿Quién es el Cordero Pascual? ¿Quién es el animal que se va a ofrecer en su sangre y en su carne y que va a ser dado en comida? Cristo ha sido inmolado. Es nuestra Pascua, la Pascua cristiana, y la celebración de la Pascua cristiana desde este sacrificio. Por lo tanto, Cristo es presentado como víctima, ofrecida en sacrificio. Y esto lo podemos hacer cada vez. Cada vez que comen de este pan y beben de este vino, anunciamos la muerte de Cristo. No recordamos, sino que anunciamos. Ahí se hace presente el mismo sacrificio de Cristo. Bien, cada vez. En la carta a los Efesios de San Pablo, en capítulo 5, versículo 2, ya nos habla de una forma específica del sentido sacrificial de Cristo. Porque en cierta ocasión, por Gálatas también dice: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, ese se entregó puede ser considerado de distintas formas o maneras. Pero si vamos al capítulo 5, versículo 2 de los Efesios, dice lo siguiente: y vivid en el amor, como Cristo les amó y se entregó por nosotros, y ahora, como oblación y víctima de suave aroma. Él es la víctima. Él es el sacerdote. Tomen y coman todos de él. Tomen y beban. ¿Quién lo dice? Jesús. Pero esto es mi cuerpo. Esta es la copa de mi sangre. Sacerdote y víctima. Hagan esto en conmemoración mía. Y él es, conforme dice también el Apocalipsis, el altar. Bien. Por lo tanto, es ahí donde el Nuevo Testamento nos va hablando respecto a la forma que tenemos que entender el sacerdocio cumplido y superado. Bien, esto es bien importante. Y vamos a ver ahora respecto a la carta de los Hebreos, que es lo que analiza. Los Hebreos, el autor dice: ¿qué problema, no? Ahora Cristo murió, resucitó, se presentó como profeta, pero ¿qué tiene que ver el sacerdocio antiguo? Muy fácil decir, como dicen los protestantes: no sirve, no vale y se acabó, ya no hay nada que ver. Pues el autor de los Hebreos no hace eso, sino que lo que busca es la profundidad. ¿Cuál es el sentido profundo que es proyecto de Dios, que no se puede quitar, y cómo se cumple y cómo se supera? Hay aquí cosas válidas, cosas buenas en su profundidad. Si lo tomas como institución, acabaste. No. Pero sí como profecía. Sí como profecía que se cumple en Cristo.
Vemos pues, el sistema de separaciones rituales ahora ya no existe, dice el autor de los Hebreos. Existe plena seguridad de poder entrar en el santuario. Mi vida cotidiana ya no es vida profana, sino que es vida sagrada. Ofrezcan sus propios cuerpos como víctima viva, su vida cotidiana, concreta. Ya no existe barreras entre los cristianos y Dios. Ya podemos vivir una vida de hijo de Dios, inmaculados, sin mancha, santos, como hermanos, en la cabeza, que es Cristo, como miembros de un solo cuerpo, entre nosotros. Ya se ha dado esa bendición. Cada vez que celebramos la Eucaristía, nos vamos construyendo como templo de Dios, nos hacemos más cuerpo de Cristo y más pueblo de Dios. Por eso, el culto cristiano ahora se sitúa en la vida misma, en la vida cotidiana, en una comunidad de creyentes, jerarquizada. Por eso los Hebreos nos habla en el último capítulo de ser dóciles a los dirigentes de la comunidad, ¿bien? Y la autoridad o los directores de la comunidad son los que hacen presente la mediación de Cristo. El sacerdote católico, ¿qué es? El sacerdote católico no es un mediador, no es un sacerdote levítico, ¿verdad? No es un pastor protestante, a ver, dame diezmo, dame oración, dame, y ahora yo voy a Dios y yo te bendigo en nombre de Dios para que te dé el 100 por uno o yo que sé qué negocios de ladrones. No es eso. El sacerdote católico hace presente la mediación de Cristo. Tú le puedes ofrecer tu vida cotidiana, y Él, pues por Cristo, con Él y en Él, se ofrece ahí, en cada Eucaristía, al Padre, y se te devuelve en comunión, para que tú sigas viviendo y ordenando y transformando todas y cada una de las realidades temporales en cosas sagradas, en cosas santas, pero por la fuerza del alimento que recibes, porque es al mismo Dios que recibes. Es alimento de vida eterna, es pan de vida eterna. Es la palabra la que tú recibes en la Eucaristía. Por lo tanto, esa es la relación entre Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo es sacerdote. Cuidado con esa gente que dice, no, Cristo fue un laico, y terminó y murió como laico. No fue un laico. Cristo es sacerdote, en el sentido de que gracias a Él se nos ha abierto el camino a Dios, ¿verdad? A la comunión con Dios. Él entró, y no entró en una morada hecha por hombres, sino en el mismo cielo, para que nosotros podamos entrar por Él, con Él y en Él, no por nuestra cuenta. Y los que hacen presente esa mediación es el sacerdote católico en la Eucaristía. Por una parte es cumplimiento, porque el sacerdocio antiguo era prefiguración y profecía, y por otra parte también se abroga, es decir, se quita como institución cerrada y como ley a cumplir al pie de la letra. Hay una superación. ¿Por qué? Porque el culto era forzosamente externo e ineficaz. No valen los animales, ni la sangre de animales, ni esas purificaciones de que si la tribu, la familia, el sacerdote, eso ya no sirve, eso era una profecía, pero no perdona pecados, ¿verdad? Ahí está la clave. El culto cristiano ahora asume, y esa es la diferencia, toda la realidad de la existencia. Por eso nuestro deber es transformarnos nosotros y transformar la realidad, en obediencia filial a Dios y en la entrega fraternal de los unos hacia los otros. Muy bien, pues aquí terminamos el libro de Levítico, una síntesis, un resumen que tiene mucha densidad, pero pueden ver este programa varias veces e ir viéndolo un poquito, si lo ven por YouTube, y después poco a poco pues irlo trabajando, ¿sí? Porque si no
no vamos a acabar nunca, ¿verdad? Entonces estamos en el Levítico, hemos visto Génesis, Éxodo, Levítico, y al mismo tiempo vamos aprendiendo a leer la Biblia, pero desde la vida cristiana, como cristianos que somos. Muchísimas gracias entonces por su atención, preguntas y comentarios y cuestiones, ya tienen ahí el número de teléfono, y nos seguimos viendo en Utzig Ahau.